Esto es El arte de volver a ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad. Bienvenido al arte de volver a ti, una semana más. Gracias por esperar este día. La tenía que haber publicado ayer, este episodio 15 ya. Pero bueno, tengo la alergia y ahora con los técnicos estoy un poquito mejor. Así que muchas gracias por esperar y por estar ahí. Si estás escuchando este episodio hoy, quizá haya algo dentro de ti que no para. Y es una voz que siempre dice, podrías hacerlo mejor, podrías hacer más, aún no es suficiente. Y aunque por fuera todo parece estar bien, por dentro siempre hay una sensación de deuda. Como si todavía no hubieras llegado, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas confunden con disciplina, pero que en realidad es otra cosa, es la autoexigencia constante, ¿no? Ese estado interno donde nunca descansas del todo, donde incluso cuando te detienes, tu mente al final sigue corriendo. Y bueno, hay personas que no saben descansar, no porque no tengan tiempo, sino porque cuando lo hacen aparece la culpa. Se sientan en el sofá y a los 5 minutos pues eso, aparece una voz interna de podrías estar aprovechando el tiempo, podrías avanzar algo, podrías ser más productivo y de repente al final descansar se siente mal. No se siente como cuidado, se siente como una pérdida de tiempo y eso es lo que tenemos que cuidar. Si esto te pasa, no es casualidad, y es que muchas veces has aprendido que tu valor está ligado a lo que haces, no a lo que eres. Y cuando el valor depende del rendimiento, parar se convierte al final en una amenaza. Entonces, pues dicho esto, la autoexigencia tiene muy buena prensa, se le llama, pues eso, disciplina, pero, pues eso, se llama disciplina, ambición, responsabilidad, perfeccionismo positivo. Pero hay una diferencia enorme entre compromiso y la autoexigencia crónica, que es siempre, ¿no? El compromiso nace del deseo de crecer y la autoexigencia nace del miedo, el miedo a no ser suficiente. El compromiso te permite descansar y la autoexigencia te dice que aún no mereces ese descanso. Y cuando esa voz se instala durante años, pues al final terminas creyendo que es tu personalidad. Yo soy así, soy muy exigente, tal. No. Al final tenemos que ir superando todas esas cositas. Pero muchas veces es una estrategia de supervivencia emocional. Por eso ahí está la diferencia. La autoexigencia rara vez aparece de la nada. Normalmente nace de experiencias tempranas. Quizás creciste en un entorno donde el reconocimiento llegaba cuando hacías algo bien, las expectativas eran altas o sentías que tenías que demostrar tu valor. Y tal vez nadie te dijo explícitamente tienes que ser perfecto, pero sí aprendiste algo parecido a eso. Y es, si lo hago bien, me valoran. Si fallo, decepciono. Y entonces empiezas a construir una identidad basada en rendir. El ser el responsable, el fuerte, el que siempre puede. Pero hay un precio silencioso, porque cuando tu identidad depende de rendir, nunca puedes bajar la guardia. La autoexigencia no siempre se ve como estrés. A veces se ve como una vida aparentemente organizada y es que hay personas que cumplen con todo, que funcionan, que producen, pero por dentro ocurre algo distinto. Y algunas señales muy comunes son que te cuesta celebrar tus logros, cuando consigues algo rápidamente piensa en lo siguiente, te hablas con dureza cuando te equivocas, sientes que siempre podrías hacerlo mejor, te cuesta parar sin sentir comodidad. Y lo más curioso de todo eso es que cuanto más haces, más alto pones el listón. Y al final la meta nunca se queda quieta, va bailando. Y aquí está el núcleo del problema, que si tu autoestima depende de lo que produces, tu descanso se convierte en una amenaza. Porque descansar significa no producir. Y si no produces, ¿sigue siendo suficiente? Pues ya te digo yo que sí. Por eso muchas personas no descansan, no porque no quieran, sino porque no saben quiénes son cuando paran. Hay gente que va como pollo sin cabeza por la vida, pum, y no paran a sentir lo que quieren ellos en realidad. Y este es uno de los conflictos más silenciosos del crecimiento personal. Es una base desde el que hay que partir. Confundir tu valor con tu productividad. Es verdad que hay que trabajarse,
pero también hay que saber el valor que tenemos. La autoexigencia constante no siempre termina en burnout inmediato, a veces se instala como un cansancio de fondo, un desgaste silencioso. Sí, sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue avanzando, pero cada vez te cuesta más sentir satisfacción, porque tu mente siempre está mirando lo que falta, nunca lo que ya hay o ya tienes. Y cuando vives así durante años, terminas agotado sin saber exactamente el por qué. Y bueno, ahora vamos a saber cómo diferenciar la disciplina sana de autoexigencia, aprender a descansar sin culpa o qué ocurre cuando bajas el ritmo, ¿no? Y bueno, a ver, la autoexigencia al final cuando no sabes descansar es muy tóxica y destructiva. Entonces, no aparece porque seas débil, vuelvo a repetirlo, aparece porque en algún momento aprendiste que esforzarte más era la forma de estar a salvo y que hacerlo bien era la forma de ser querido, que rendir era la forma de sentirte válido. Y cuando ese aprendizaje se queda grabado durante años, terminas viviendo como si siempre hubiera algo pendiente, como si aún no hubieras llegado, ¿no? Porque al final crecer, esforzarte y comprometerte con tus metas no es algo negativo. El problema aparece cuando el motor cambia. La disciplina sana nace del respeto hacia ti mismo. Quieres mejorar, quieres aprender, quieres avanzar, pero puedes detenerte sin sentir culpa. La autoexigencia destructiva nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, a decepcionar, miedo a no estar a la altura. Y cuando el motor es el miedo, no importa cuánto avances, porque al final nunca va a ser suficiente, nunca parecerá suficiente. Descansar no es rendirse, descansar es regularte, es darle a tu mente y a tu cuerpo espacio para volver a su equilibrio. Pero cuando has vivido mucho tiempo desde la exigencia, descansar se siente extraño, casi incómodo, porque tu identidad está acostumbrada a estar en movimiento. Por eso, al final, muchas personas cuando por fin tienen tiempo libre, no saben qué hacer con él. Se sienten inquietas, y se sienten improductivas, pero el descanso no es ausencia de valor, es parte del proceso. La naturaleza funciona en ciclos, expansión, pausa, renovación. Y solo los humanos intentamos vivir siempre en expansión, y eso al final pues es insostenible. Cuando empiezas a bajar el ritmo, pueden pasar cosas curiosas. Primero aparece la incomodidad. Tu mente intenta convencerte de que deberías estar haciendo algo, luego aparece algo más profundo. Empiezas a notar emociones que antes estaban tapadas por la actividad, cansancio, tristeza, necesidad de parar de verdad. Y muchas veces la autoexigencia también funciona como distracción. Si siempre estás haciendo algo, no tienes que sentir ciertas cosas. Pero cuando te permites parar, empiezas a escucharte de verdad. Y ahí empieza el cambio. Te hablo desde la experiencia. Durante mucho tiempo pensé que exigirme más era una señal de crecimiento, que empujar siempre un poco más era lo que me hacía avanzar. A día de hoy, aunque lo controlo, todavía a veces me falla ese valor. Pero al final llega un momento en el que entendí algo. No todo esfuerzo nace de un lugar sano. A veces el esfuerzo nace del miedo. Miedo a no parar, miedo a perder el ritmo, miedo a que si bajas la guardia algo se derrumbe. Y cuando empecé a escuchar al final mi propio cansancio sin juzgarlo, descubrí algo curioso. Mi valor no desaparecía cuando descansaba. Seguía siendo el mismo, solo que al final, pues, más humano. Transformar la autoexigencia no significa dejar de crecer, significa cambiar la relación contigo mismo. Quiero que empieces con algo sencillo y observa cómo te hablas cuando te equivocas. ¿Te hablas con comprensión o con dureza? Porque muchas personas se hablan a sí mismas de una forma que jamás usaría con alguien a quien quiere. Y la madurez emocional no es hacerlo todo perfecto, es aprender a tratarte con respeto incluso cuando fallas. El crecimiento real no consiste en hacer más cada día, consiste en aprender a equilibrar esfuerzo y descanso, ambición y calma, y movimiento y pausa. Cuando encuentras ese equilibrio, deja de vivir persiguiéndote y empiezas a caminar contigo. Y eso cambia completamente al final la experiencia de vivir. Esta semana quiero que pruebes algo muy simple. Elige un momento para descansar de verdad, sin multitarea, sin móvil, sin culpa. Solo estar. Y cuando aparezca esa voz que dice deberías estar haciendo algo, respóndete con calma. También merezco descansar. No tienes que demostrar tu valor cada día. Tu valor no depende de cuánto produces, depende de quién eres. Y aprender a descansar también es una forma de respeto hacia ti mismo.
te dejo con la pregunta de hoy, de este capítulo. ¿Estás creciendo porque lo eliges o porque sientes que nunca es suficiente? Gracias por estar aquí una semana más. Gracias por volver a ti. Y recuerda, no puedo cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto es El Arte de Volver a Ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad.